Hace 7 años se anunció con bombos y platillos la ley de víctimas, el reconocimiento del Estado a los afectados por la violencia. Se diseñó como una política de reparación completa y ambiciosa que solucionaría en parte la angustia de millones de colombianos afectados por distintas heridas de guerra. Federico Benítez se fue a Neiva y llegó hasta un barrio que parece más un campo de refugiados, conocido como Nueva Esperanza, que ya parece vieja, porque cientos de víctimas que viven allí en medio de la pobreza y el abandono llevan años esperando lo que se aprobó en un papel les cambie la vida. La pura verdad es que no hay plata para tanta gente. A mi hijo lo llevó la FARC y ahí fue donde comenzó la tragedia más grande. Entonces dijo que tenía que someterme a complacer a los que él quisiera para entregarme a mi hijo. Eran como 15. Él fue el primero. Y lo más que me dolía no tanto era lo que de pronto me tocaba hacer, sino de ver a mi hijo mirando. Yo miraba cuando a él no hacía sino limpiarse las lágrimas. Y él me decía con la miradita nomás que no lo hiciera, que le quedaba. Pero no. A Derly Pastrana aún el llanto le ahoga las palabras cuando se acuerda lo que la obligaron a hacer para que la guerrilla le devolviera a su hijo que con tan solo 13 años le habían reclutado. Porque era más grande el amor que yo le tenía a él. Y yo decía, si me muero, mi hijo queda afuera. Y pues todo este tiempo sufriendo porque yo no puedo trabajar para comer. Doña María Diva también es una víctima de la guerra. Ambas terminaron huyéndole al conflicto y viviendo en una ciudad acobijadas por la miseria, lejos del campo donde estaban acostumbradas a vivir. Ustedes me llegaban a mí a la casa, que usted qué sabe dónde están sus hijos. Le dije, pero ¿por qué los buscan? ¿Qué han hecho? Y yo no he hecho nada. No, que necesitamos saber a dónde están sus hijos, qué se hicieron. Ya decían que eran aquí, ellos eran informantes y me dijeron, pues, usted no nos da razón de sus hijos. Entonces, le damos 12 horas para que se vaya de aquí. Pues yo me puse a llorar, lloré un rato y a pensar. Cogí unas gallinitas y conejo para pagar el pasaje y salí y me vine. A esta fecha que estamos en el 2018, hace 17 años. Derly y María Diva viven en Neiva. Padecieron el conflicto armado en carne propia. Fueron desplazadas de sus fincas en el Caquetá y como si fuera poco, hoy se sienten de nuevo víctimas de una ley que paradójicamente fue creada para ayudarles. La ley de víctimas, que desde hace 7 años nació como una medida para sanar las heridas que ha dejado la guerra en el país. Pero la herida de estas dos mujeres sigue abierta. Para mí, como víctima, que yo esté reparada integralmente, es que yo no me tenga que valer como víctima de ningún partido político para adquirir una vivienda. Porque yo desde que llegué metí mi cartacheque y nunca salí favorecida. Me ponían miles de peros. Pero cuando yo le hice el lobby al concejal y el concejal mismo me firmó la solicitud, me llamaron. Y me entregaron mi casa. Y aunque Derly ha contado con suerte y a punta de lobby o presión política ha hecho respetar según ella sus derechos, con doña María Diva pasa lo contrario. Llegó como muchos campesinos a una gran ciudad en donde muchas veces son hostiles con la gente que desplaza la guerra. Cuando puedo salir, salgo a vender pues un que otro pastel allá a la avenida. Trabajó como empleada doméstica hasta que su cuerpo aguantó. Lleva 17 años desplazada y las ayudas han sido pocas y la reparación a la que tiene derecho aún la ve lejos. Lo cierto es que uno sale del campo y sale como un tonto, como un bobo, no sé. De aquí en Neiva pues me ha ido, pues como le diga yo, he sufrido lo que no he tenido que sufrir. Tiene 66 años, de los cuales hace 15 no vio a sus 2 hijos que se fueron huyendo de las FARC. A su edad le toca sostener a una hija y su nieto, porque su esposo la abandonó antes de que la guerra la desplazara. No nos faltaba la comida. De ahí para acá que me vine ha sido un calvario, una situación muy crítica para mí. Como ella, hay un centenar de personas que tras la violencia llegaron a parar a un barrio de invasión que paradójicamente se llama Nueva Esperanza. Vienen de Caquetá, vienen del Putumayo. Un basurero que las víctimas del conflicto fueron colonizando y lo convirtieron en una especie de campo de refugiados sin la ayuda de ninguna autoridad. En el 2012 dijeron que yo ya tenía más de 10 años de desplazada, que ya no me dan más ayudas y pues ahí he estado. Que son muchos los procesos y el abandono
total. En Nueva Esperanza se vive entre calles construidas a punta de pico y pala. Las únicas herramientas que manejan estos campesinos son trochas en donde el barro marca la ruta para llegar a cada rancho. Los jardines que decoran el lugar son bolsas de basuras y llantas viejas que sirven de trincheras. Acá también se vive en medio del olor nauseabundo que producen las aguas negras que rodean el lugar y a la que ya muchos se acostumbraron. Pero usted puede mirar puras tejas de ternil que botan en las constructoras y ellos van y lo recogen y con eso hacen. Y al lado de cañadas. Sí. Mire, por ejemplo, esa casita de la señora, esa casita está invivible, ya no puede vivir ahí. La energía es pirata y el agua potable por acá no llega. Las tablas medio protegen del frío y las latas de zinc de la lluvia. Con puntillas y tapas de gaseosa se tapan los huecos para que el agua no se filtre tanto y dentro del rancho no caiga una cascada de agua. Sí, me entró el agua. Y yo a mí también amanecí mojada. Claro que en medio de tanto descontrol y sufrimiento, también muchos se aprovechan de las necesidades de otros para sacar ventaja y se hacen pasar por víctimas para conseguir la ayuda que a muchos no les llega. Llevan 9, 10, 17 años siendo víctimas y viviendo en estos asentamientos. Derly, a diferencia de otras víctimas, dice que se cansó de rogarle a las instituciones del Estado para que la reparen. Se convirtió en líder y vocera de centenares de víctimas del conflicto que están regadas por todo el Huila. Si aplicaran la ley como está, uy, sería un ejemplo, porque todo el mundo dice que la ley de víctimas del país de Colombia ha sido la mejor, pero en papel. No en lo terreno. Yo sí le digo al Estado, muchas gracias por reconocernos y muchas gracias porque por nosotros se han ganado un estatus grande. Muchas gracias por buscar por una paz, trabajar por una paz, pero no han trabajado por incluir las víctimas dentro de esa paz. Pareciera que Derly ya tuviera callo en su corazón, no solo por el reclutamiento de su hijo por parte de las FARC. En la adolescencia la sacaron de su finca con toda su familia y a su primer esposo lo mataron en plena zona de despeje. Comenzó pues ya la extorsión más grande de la guerrilla, pedirle a todos y cada quien tenía que pagar. Él dijo que no porque pues ya estaban en la entrada de una zona de extensión que supuestamente se iba a lograr la paz y él se vino para San Vicente y ese viernes 3 de abril se fue para un billar, lo llamaron de allá y él de entrando al bar de adentro lo prendieron a tiros. Fue de tanto rodar huyéndole a la guerra que Derly terminó en Neiva. El dolor la volvió una mujer fuerte. Llegó con 4 hijos y no tuvo otra opción diferente a volverse una experta en desplazamiento forzado. Ser víctima le permitió ayudar a otros como ella. Yo creo que ninguna víctima puede pararse a decir que está reparada integralmente. Y es que Neiva, por su cercanía donde reinó el conflicto, se convirtió en un refugio de víctimas, como lo asegura Luis Fernando Pacheco. Era para muchos el lugar menos inseguro para huir de las balas y del yugo de los grupos armados. Pero también es una ciudad sin recursos y la miseria los recibió con los brazos abiertos. El Huila tuvo un crecimiento demográfico muy importante en los últimos 15 años, pero especialmente alimentado por el fenómeno de personas desplazadas por la violencia desde el sur, desde Putumayo, desde Caquetá, Amazonas, que terminaron alimentando la periferia. La plata es muy poca y la mayoría de personas que asisten al Centro Regional de Víctimas son víctimas que llevan muchísimos años esperando una indemnización y una reparación. Y esa espera colmó la paciencia de muchas víctimas que se cansaron de escuchar el mismo sonsonete que las pone supuestamente como prioridad en el posconflicto. Nosotros miramos que eso no ha sido sino un complot directo del Estado para pagar favores políticos y para ya cogido la plata de las víctimas. Entonces eso se convierte sí en una revictimización donde indirectamente lo puede hacer el Estado, lo hacen las mismas condiciones de la sociedad, quizá con más fuerza que las que lo golpearon en el momento del conflicto. Nunca nos van a devolver lo que nos quitó el conflicto, pero... A Yolanda Pinto la guerra también le rompió el alma en 1000 pedazos. Es una mujer que vivió en carne propia eso de convertirse en víctima cuando las FARC hace 15 años asesinaron a su esposo, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria. Ella más que nadie entiende el desespero de quienes no han recibido ayuda. Defiende la ley, pero es consciente que el tiempo es corto y los recursos son insuficientes para reparar a todas las víctimas. La ley de víctimas de Colombia ha sido catalogada como la más completa del mundo entero. Finalmente termina en que
debe ser implementada con recursos, no hay duda que eso es así. Y claro, nos faltan muchos recursos para poder reparar a todas las víctimas. Cuando se creó la ley, ¿había alguna proyección de cuánto podía costar reparar de manera integral a estas 8 millones de víctimas? El Estado colombiano hizo la reserva financiera para acompañar esas que podrían haber sido un poco menos de 2 millones de víctimas. Al año siguiente, o sea, en el 2012, la Corte Constitucional produjo un fallo muy reconocido que entregó al Estado colombiano los 6,5 millones de desplazados que habían en Colombia para que también fueran reparados. Para que la reparación sea integral, como dice la ley de víctimas, el Estado debe aplicar 5 medidas de reparación. Que la víctima quede satisfecha, que el Estado la rehabilite, que se le dé una indemnización, si fue desplazado de sus tierras, que éstas se le restituyan y, por último, que se le garantice la no repetición. Esto, por supuesto, desbordó el presupuesto de la ley, la financiación de la ley, la colapsó. Ese es el término, porque ya no eran un poco menos de 2 millones, sino que pasamos a ser de una vez 8,5 millones de víctimas para ser indemnizadas y reparadas. Con la ampliación del concepto sobre quiénes son víctimas ya no hay plata para tanta gente. Según la unidad, en estos 7 años, solo en indemnizaciones, van 5 billones de pesos entregados a unas 805,000 víctimas. Pero aún faltan la mayoría y la chequera no alcanza para los 3 años que aún le queda de vigencia a la ley. Yo estuve en la Casa de Nariño, le pregunté al señor presidente qué iba a pasar con nosotros las víctimas y nuestra reparación. Digo que ese era un grave problema que había, porque plata no había. Pues vamos a requerir paciencia, no hay recursos para reparar a todas las víctimas al mismo tiempo. Sí, esa es una situación que a mí me preocupa y que he tratado de ayudar a que corrijamos. Toda su mayor ilusión es que les podamos entregar su indemnización. El costo no solo en vidas que ha dejado el conflicto, sino también económico es desproporcionado. La política para atender a las víctimas, que incluye educación, salud y reparación integral en casi 7 años, cuesta 81 billones de pesos, que equivale a construir 7 hidroeléctricas como Hidroituango. Faltan 3 años para que se acabe la vigencia de la ley. ¿Se van a alcanzar a reparar las víctimas en lo que queda o se va a quedar cortica en tiempo esta ley? No, por supuesto que en 3 años no vamos a reparar a las víctimas. No, indudablemente que no. La ley debe ser renovada, debe ser prorrogada. Las víctimas como María Diva siguen mirando por la ventana de su rancho caído el paisaje de la miseria. Acá hay más o menos como 250 familias. La no repetición que promueve la ley de víctimas ni siquiera acobijó a Derly, porque hace un año volvió a sentir el dolor que producen las balas. Un menor de 15 años le asesinó al hijo que ella años atrás le había arrebatado a la guerra. Yo pobremente le daba lo que él necesitaba y cuando a él lo mataron él estaba trabajando. No era malo, era un niño que había sufrido mucho. La reparación no debe ser solo una palabra que adorne discursos. Es la garantía que tienen las más de 8 millones de víctimas para que el daño que les causó la guerra por fin lo conviertan en una verdadera paz. Las víctimas en Colombia son el 17% de la población y han disminuido considerablemente en los últimos años. El problema es que aunque el Estado ha hecho un esfuerzo enorme y se ha metido la mano al bolsillo, no hay plata que alcance para repararlas a todas.